Bueno, bienvenidos. Están cursando grupos 2. Esta presentación se llama Darse a la clase y está precedida por la imagen de una artista japonesa que se llama Chiharu Shiota. No sé si está a la vista la imagen. Yo no la estoy viendo, por eso. La pongo de vuelta. No sé qué pasa que no la encuentro ahora. Bueno, la presentación se llama Darse a la clase. Tiene un... Ahí estamos compartiendo en la pantalla una imagen que yo propondría que quede durante la primera parte de la presentación. La presentación tiene un punto que se llama darse a la clase, darse al silencio. Después tiene un punto que se llama debilidades y un punto que se llama desmentidas. Elegí estas tres cuestiones, ahora se verá, voy a leer el trabajo que tengo planeado. No sé quién, vos, Dionisia, preguntaste por lo de la grabación. Sí, pero ya puse a grabar, así que... Darse a la clase es uno de los temas que venimos trabajando en esta cátedra. Ahí está la diferencia entre dar clase y darse a la clase. Es un intento de pensar ese estado emocional que es una clase y un intento también de vincular la clase a la vida, a vivir, a lo que nos pasa cuando vivimos, de vincular el pensamiento a la vida. Tal vez por un temor que vamos como sintiendo en todos estos años, no me gusta la palabra divorcio o separación entre el pensamiento y la vida. Entonces, darse a la clase supone algo distinto que dar clase, dar lo que ya se sabe. Darse a la clase es darse en estado de fragilidad, darse en esos pensamientos que se balbucean, darse con el deseo de un encuentro para pensar, darse también en la duda, en la vacilación, en la inseguridad. Es darse de un modo que a veces no hay condición de obligación, y rara vez es un espacio de intimidad, de confianza. Y bueno, hago esta presentación también con la nostalgia de la clase, ¿no? Por eso me parecía que el darse a la clase hoy se parece, y en este espacio en donde me encuentro, ¿no? En darse a un silencio acompañado por algunas presencias amigas, ¿no? Que uno las percibe y las intuye, ¿no? A veces necesita ver la voz, ¿no? Porque esa es no era, iba a decir ver los rostros, pero es también ver la voz, ¿no? Porque se necesita escuchar la vida de esos rostros cuando se encarnan en una voz, en el volumen de una voz, en el color, en los matices de una voz. Bueno, o sea que lo primero va a ser pensar un poco esta imagen. Después voy a introducir el tema de la debilidad. Traten de cerrar los micrófonos, sobre todo esta primera parte. Introducir el tema de la debilidad que surgió el año pasado pensando lo que nos está pasando en el estado de pandemia.
también la expresión estado de pandemia habría que pensarla, pero estamos viviendo un estado que no habíamos vivido nunca antes, que no sabíamos cómo era. Es decir, cuando uno está viviendo un estado desde otro estado, tal vez no sabe qué significa estar viviendo este estado. Llamarlo de pandemia es ponerle un nombre muy apresurado, pero es un estado en principio de excepcionalidad, desconcierto, pero lo que más me parece que tendríamos que pensar si no se trata de un estado que pone en cuestión, en suspensión y en quiebra, en crisis, en desesperación también, a otro estado que es el que llamamos el estado de la normalidad. Y el estado de la normalidad, o eso que nos llamamos nuestra vida normal, está armado para que no perciba, no, Se cortó el audio. de la no demora, de la no percepción, de la no recepción de los estados de debilidad en los que estamos. Perdón, Marcelo, se cortó por un momento, así que nos perdimos un poco la última parte. Bueno, si se vuelve a cortar, lo sigo haciendo por el teléfono mejor. Sí, no es que en realidad te congelaste por un momento y después volviste a fluir. Bueno, Cuando sigo. estabas explicando lo del estado de normalidad. Es Eso. que, bueno, la normalidad interfiere, no quiere que se diga esto que hay que decir, que la normalidad está al servicio para la construcción de una forma de indolencia donde una de las cosas que más rechaza la normalidad es lo que podríamos llamar la debilidad. Entonces voy a hablar del silencio, de las debilidades, y me parece que una de las cosas que más hay que pensar es lo que se llama desmentida, por ahí para entender lo que nos está pasando con nuestra necesidad y nuestra... Más que la necesidad, es la urgencia de entender lo que estamos viviendo. Y la desmentida como un modo también de construir un muro de indolencia alrededor de lo que estamos viviendo. Bueno, empiezo con la imagen de Chiharu Shiota. Es la imagen de una instalación de una artista japonesa que se llama Chiharu Shiota. Y es del 2008. Esta imagen fue elegida para armar un flyer para la presentación de esta exposición, casi intuitivamente, casi sin pensarlo, y para el día de hoy traté de pensar algunas cosas de esta imagen. La obra está compuesta por un piano quemado, sillas quemadas y lanas negras. La artista cuenta que esta obra es un recuerdo de una casa que se incendió en años de su infancia y que recuerda el sabor amargo, ¿no?, de los días después del incendio. Como infinitos hilos enmarañados en un gran salón, así puede concebirse una clase en tiempos de distancia física. Esta es una idea que quisiera subrayar, ¿no? Una clase con un conjunto infinito de hilos enmarañados. La imagen me lleva a pensar que algo así es una clase, si uno pudiera ver
las respiraciones, los alientos y ese tráfico de ideas y de sensaciones que hay en un aula, algo que en este momento estamos extrañando. Este momento es un momento donde se extraña desde el punto de vista de la nostalgia, del querer volver a vivir ese momento en el aula, pero también de extrañamiento, de extrañar en el sentido del extrañamiento, ¿no? Ese extrañamiento que yo veo en la obra de Giotto, ¿no? Es un espacio extraño. Este espacio extraño, por una línea asociativa, es el espacio en el que, voy a decirlo así, me Vale, siento... papá, deja la mochila. Yo, mi amor. ¿Se escucha bien? Alguien me dice... Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces, la primera idea y también la idea para pensar los grupos como los espacios de grupo, los espacios que yo prefería llamar de cercanía. Cercanías, y decir cercanías es inmediatamente decir distancia, porque las cercanías son móviles, se quiebran, son efímeras, son momentáneas, son caprichosas. Y entonces, si hay cercanías, acontecen juntos o al mismo tiempo las distancias. Pensar ese espacio de cercanías y distancias entonces como maraña. También como madejas de caprichos, obligaciones, deseos que cada tanto se despliegan. La idea de maraña lleva inmediatamente a la idea de madeja, y se podría, ahora vamos a ver, hay como una madeja desplegada que no sabemos de dónde nace, y lo más perturbador de la imagen a esta altura, si insistimos en mirarla, es la presencia de objetos y la ausencia de cuerpos vivientes. O mejor dicho, ahora que lo miramos mejor, hay algo de los cuerpos vivientes ausentes que han cobrado vida en esos objetos presentes, enmarañados, confundidos, ensombrecidos. La autora los piensa como quemados o incendiados. Algo de esa ausencia evoca este chat, este Zoom. ¿Qué palabra la del Zoom? Y la idea de que en esas madejas, y vuelvo a pensar en el aula cuando pienso en las madejas, con estas tres presencias, ¿no? Caprichos, obligaciones y deseos. Un aula es un espacio caprichoso, es un espacio casi azaroso en ese sentido, accidental, porque estás ahí, no estás en otro lado. No se puede pensar el estar ahí sin un marco de accidente, capricho, podríamos decir, innecesariedad. Y después está inmediatamente lo otro del aula, que es la obligación. La obligación, hay que pensar la obligación en relación a la necesariedad, ¿no? No es el necesitar estar ahí, es el estar obligado a estar ahí. Muchas veces se está obligado. También habría que plantear dentro del capricho, ahora que lo digo, pensando en el estar ahí en el aula, la obligación, el deseo, el capricho, y vinculado al capricho, algo que se podría llamar la curiosidad. También se está por curiosidad. Y no hay nada más caprichoso que la curiosidad, porque la curiosidad sobreviene como en ese borde, ¿no? Del deseo y el capricho. El problema es la obligación. Y la obligación también está presente en el aula, tal vez absorbiendo o con un poder corrosivo sobre el deseo y la curiosidad. Shiharu Shiota dice en una entrevista: cuando encontré los hilos de lana tan suaves y fáciles de manejar, entendí que ya podía pintar un espacio. Yo no estuve. Dicen que
el participar de la instalación de este artista es como estar inmerso en un espacio, digamos. Yo estoy relatando la imagen como la estamos viendo ahora, ¿no? Siento una ambigüedad en este momento, no sé si es mejor estar ahí o mirar desde afuera al estar ahí, ¿no? Tal vez así me siento ahora, estoy ahí en un Zoom dando clase y al mismo tiempo estoy afuera. Ese estar afuera y el estar ahí es muy estremecedor en un punto y tiene que ver con el extrañamiento de un Zoom. Por eso esto no es una clase y se llamó exposición y no es una clase por varias razones. Primero porque no hay clases en el sentido en que nosotros las concebimos. Es un mientras tanto vemos qué hacer con esta vida que se está modelando ante nuestros ojos. Es mientras tanto, mientras tanto de una exposición, en el sentido pleno de la palabra exposición, de estar expósitos, desamparados, en una intemperie, en un estado de inminencia de un peligro también, de la inminencia de un daño, porque el desamparo es un estado de desprotección. Y dentro de este estado de Zoom, podríamos decir, hay un estado Zoom, quien habla y tiene que incluso verse ahí en el cuadradito hablando, está en un estado de amenaza, de inminente exposición de algo que no es incontrolable, incluso se está grabando. Otra cosa que no ocurre en las clases, la idea de que las clases tienen un valor, aunque algunos graban clases, pero la clase, el amor a la clase es el amor a lo efímero, al episodio de una sola vez, ese momento inolvidable de estar ahí hablando, participando, murmurando. Es una sola vez, es la atmósfera de lo único, de lo singular en ese sentido, de un tiempo que no se va a volver a repetir. Entregarse a ese tiempo no es fácil, pero es mucho más conocido que este otro tiempo, que tiene un extrañamiento amenazador o amenazante. Yo pienso, volviendo a mirar esta imagen, que Shiaro Shiota dibuja una común ausencia de soledades que sin embargo se enredan, lo sepan o no. Y si yo quisiera decir algo sobre ese estar en común, de eso que se llamó grupos, lo describiría mirando esta imagen así, ¿no? Una común ausencia de soledades que sin embargo se enredan, lo sepan o no. La idea de pensar una común ausencia de soledades es necesaria porque una de las cosas, no una de las cosas, ¿no? Qué fea expresión, una de las cosas. Algo que hay que pensar del estar en común es que el estar en común no suprime la soledad. Es un común estar de soledades. Porque ¿en qué momento, y esto habría que también pensarlo, ese estar en común suprime las soledades? Y yo creo que ese estar en común suprime las soledades cuando esas soledades se viven insoportables y se vuelven indolentes. O sea, la indolencia es un modo de evitar la soledad. Es una común indolencia de la crueldad y del odio o de la muerte. El estar en común de los linchamientos, de las marchas del odio, de las marchas que gritan viva la muerte. La expresión viva la muerte es una expresión del fascismo franquista español previo a la Segunda Guerra Mundial. Y esa expresión viva la muerte es una expresión que está presente en muchas marchas de colectivos del odio. Muchos hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires. El odio al cuidado, el odio a la protección, el odio a las minorías, el odio a las disidencias.
Ahí no hay soledades, ahí hay la vivencia de una unidad protectora, de una unidad omnipotente, podríamos decir, una unidad que se siente poderosa. El odio es una envoltura de poder que nos protege de la fragilidad. ¿Se está escuchando? Sí, sí. No, la frase esa última pensé que la había dicho en el vacío, ¿no? Siempre es otra cosa que estar hablando solo. Tal vez hay que correr el riesgo de estar hablando en soledad. Muchas veces pensar es hablar en soledad, pero no es lo mismo creer que se está siendo escuchado, sería, o sea, que estas palabras están llegando o vibrando en algunas conexiones que percibir que se está hablando más que en una soledad, siempre se habla en soledad, más que en una soledad, en un aislamiento, ¿no? Sin el sostén de una recepción. Y que eso es muy importante de pensar, ¿no? Hablar sin el sostén de una recepción. Bueno, entonces decía, Shiharu Shiota dibuja una común ausencia de soledades que sin embargo se enredan, lo sepan o no. Y esto último, lo sepan o no, me parece muy importante. Muchas veces no sabemos en esas cercanías que llamamos lo común, no sabemos el enredo, no sabemos, otro modo de llamar el enredo es la afectación. No en el sentido solo de cómo nos afecta, también en el sentido del después de la afectación, ¿no? De la huella que queda de esa cercanía. Tal vez mucho tiempo después, y eso ocurre en el dormir y en el soñar. Es decir, muchas de las cosas que vivimos en los estados de cercanía, que no sabemos, porque gran parte de la vida no la sabemos. Transitamos por el vivir sin saber lo que pasa en la vida. Si solamente registramos, no voy a hablar de porcentajes, ¿cómo decirlo? Registramos algo mínimo, un poco, restos de lo que estamos viviendo. Pero todo lo que pasa por las sensibilidades que habitamos, por las corporidades que habitamos, por las porosidades que se abren en el vivir en cada momento, cada instante, eso a veces no ocurre en la vida que habitamos, en los cuerpos que habitamos sin que lo sepamos. Por eso una común ausencia de soledades que sin embargo se enredan, lo sepan o no. Pero las materialidades corporales que vibran en sus roces, sudores y alientos, ¿dónde están? Esa es una pregunta para la imagen y también una pregunta para el Zoom. ¿Dónde están las materialidades corporales que vibran? No están en el Zoom. Yo estoy viendo ahora una N mayúscula en azul, un micrófono tachado como prohibido, silenciado, un nombre. Maya, María, Olga. Pero ¿dónde están las materialidades corporales que vibran en sus roces, sudores, alientos? En los restos crasos y negros que el humo deposita en las superficies de los cuerpos. No se olviden de que la imagen esa imagen de sillas quemadas. Algo de esa oscuridad, ¿no? Remeda o recuerda un incendio, pero no está el fuego. Eso es otra cosa que pasa en las aulas, ¿no? Es decir, hay un momento del fuego que yo me gustaría llamar el ardido encuentro del aula, porque hay a veces, muy pocas veces, pero algunas veces me consta que hay un ardido encuentro, un encuentro que arde, que quema, un fuego de entusiasmo.
vamos a las aulas solo por eso, por ver si esta vez puede haber ese encuentro ardido. Algo de ese encuentro ardido supone la imagen esta. Algo ardió, no está ardiendo ahora, está ensombrecido. Están los restos como si fuera el hollín de la clase, ¿no? Es decir, lo que se termina depositando en las superficies en este caso, de las cosas. Pero esas cosas son los cuerpos que no están. La silla, ya a esta altura, las sillas tienen vida, ¿no? Y esa red de conexiones también es un estado de conversación de la ausencia. Como una conversación en ausencia. Bueno, y para terminar esta parte, mientras estamos acá, acá misterioso del Zoom, pensemos, el aula 14 de la sede de Irigoyen está vacía. Ese es el aula donde hubiera sido la clase de grupos 2. Aula 14. Tal vez allí, ahora, el ruido estremecedor del aletear de las palomas, unas pocas que cada tanto se resguardan en aquellas altas columnas. Este es un recuerdo, quienes han habitado la clase 14, acá alguien está diciendo, las aulas están en nuestra mente, están donde las hacemos con lo que decimos. Quienes han habitado el aula 14 tal vez recuerdan que suelen haber palomas en algunas de las columnas de la primer parte, del fondo, en el costado. Y cada tanto ese aletear en un silencio estremece al aula. Es como una rareza que incorpora algo de la vida urbana que siempre conmueve, porque palomas encerradas en un salón, ¿no? Que entran por una ventana que da una medianera oscura. Y ese hollín de las ventanas de Irigoyen es algo de esto que estamos viendo en la imagen, ese hollín, ¿no? Algo que ardió y también esa ciudad ardida. Y profesor, disculpe, pero también podría ser que con la misma presencialidad podría haber una ausencia, ¿o no? Muchas veces habrá pasado que con la presencialidad de las clases, capaz, me incluyo como alumno, no era una clase muy ardiente, muy enérgica, por así decirlo, en el cual no había muchas opiniones ese día, por así comentarlo, sí, no, y en el cual sí, también reinaba el silencio. Sí, es muy importante lo que decís. Primero por escuchar una voz como la que portás en este momento y también por lo que decís, sí, exactamente. De hecho, vos sabés que muchas veces para decir esto que estás diciendo, se nos ocurrió marcar una diferencia entre el estar ahí en el aula, el estar ahí como circunstancial del lugar, y el estar ahí. El estar ahí como interjección de dolor, de presencia, de estremecimiento, de temblor, de ternura, de deseo y también de rechazo. Es un estar ahí. Ese estar ahí es un estar deseado, ¿no? Es un estar presente en la presencia, porque se puede estar ausente en la presencia. Exacto. En ese sentido, la imagen vuelve a ser también, puede permitir leer eso, ¿no? Porque fíjate, es una imagen, como yo en algún momento lo había planteado, pero no lo encuentro ahora, donde la ausencia está presente, porque las corporidades están en una inminencia en la imagen, es decir, pueden haber seguido, pueden estar por llegar, o pueden haber sido absorbidas por esas telas, pueden haber sido, es decir, en esa inmersión como devoradas por el hollín, devoradas por lo ardido, o simplemente por un ardor que es más doliente que el del fuego. ¿Sabes cuál es? El de la indolencia. Es un estar deseando. ¿Cómo? Es un estar deseando.
el estar ahí es un estar del deseo, porque el deseo es una interjección, que es la del dolor, porque tal vez no hay deseo sin dolor, no dolor en el sentido solo de me duele aquí, sino de lo Aquello que doliente. nos falta, aquello que nos falta. ¿Cómo? Aquello que nos falta, aquello que queremos, aquello que ansiamos, aquello que nos es dicho en un punto, aquello que nosotros queremos decir y aquello que en el decir se puede hacer presente, pero también esa presencia en un punto es ausencia. O sea, a veces podemos nombrar una ausencia que podemos desear, que es un hay, deseo, lo nombro, está y no está a la vez. Bueno, mira, sobre el deseo podríamos decir muchas cosas. Algunas las estás diciendo. No, hay una relación entre el deseo, la presencia y la ausencia. No estoy hablando de la falta, porque esa es una ideología para pensar el deseo como el ir hacia aquello que falta, o la puesta en marcha por una falta. Eso lo dejo para otro momento. Ahora vamos a hablar de algo enseguida que está vinculado de otra manera a eso. Pero hay una relación entre el deseo y la presencia, entre el deseo y la ausencia. Yo lo veía de esa manera, por eso. O sea, nosotros podríamos estar en el Zoom, pero podría haber mayor presencialidad de esta manera que presencialidad, está bien, de manera física en la facultad, por así decirlo. No, desde ya, podría haber más presencia. Sí, desde ya, por eso... como dijo usted. Una compañía decía que jamás pisó el aula, ¿no? Pero el aula me parece que excede, digamos, a la cuestión física del aula, de las paredes, de la puerta. El aula la hacemos, me parece, en estos intercambios de estos distintos discursos, de estos distintos seres, de estas distintas sensibilidades que estamos compartiendo un espacio, que estamos pudiendo intercedir entre nosotros y que de alguna manera, digamos, más allá de las barreras que se intentan, digamos, establecer entre nosotros, las estamos logrando superar y decir, nosotros mismos no armamos un aula, armamos algo más allá que supera la idea de un aula, porque no somos, digamos, objetos que se ordenan de determinada manera para hacer la imagen de un aula, sino que somos subjetividades, somos sintientes que estamos interactuando entre nosotros y que nos hacemos realidad entre todos mutuamente de esta manera. Entonces, ¿dónde realmente se arma un aula? Pero ¿por qué estás planteando esto? ¿Te parece que hubo una negación del espacio del Zoom como un espacio de conexión? No, al contrario, una compañera decía, yo jamás pisé un aula de la facultad, que puede ser que le haya pasado por la razón que sea, y yo pienso, yo creo que no necesitamos realmente la cuestión del aula física. Me parece que estamos logrando entre todos nosotros configurar otro esquema, que sea un aula, no sea un aula. La función hasta en un punto nos excede, ¿no? O sea... Sin embargo, creo que hay algo que se pierde, que es este extrañamiento que nombraba el profesor, me parece. A pesar de que concuerdo con el compañero de que obviamente estamos intentando recrear un poco, si se quiere, dentro del aula virtual y en eso todos aprendiendo a llevarlo a cabo. Sin embargo, creo que sí hay algo de la imagen que está en la virtualidad, porque hay muchas cosas que nos exceden en términos virtuales, creo. No sé. Bueno, sí, yo era que no había podido ir al aula y fue básicamente disculpen, pero la idea, no sé, si quieren, interrumpimos la exposición y hablamos
por ahí armamos una conversación sobre lo que significa el espacio virtual o la enseñanza remota. No era mi intención ahora, ¿no? Pero tal vez eso es más importante en este momento. Lo que pasa es que el comienzo implicaba pensar cómo el darse a la clase en esta circunstancia, más allá de muchas otras cosas que pasan en el aula, es darse un poco al silencio y al extrañamiento. Sí. Estamos cada uno en un espacio cerrado, distantes. Yo no puedo evitar sentir un gran silencio a mi alrededor. Y la imagen que les propuse es para pensar todas estas cuestiones. Me parece que es una imagen muy rica. Yo por ahora solo quise plantear algunas cosas que ocurren en las aulas y que no ocurren en este espacio virtual. Igual, profesor, esto como una suposición, una opinión propia. Está bueno, digo yo, que con una simple imagen se haya generado un tipo de conversación a este punto, con una simple imagen. O sea, está bastante interesante, pero bueno, eso es una mirada mía propia. Esta imagen, de alguna manera, nos lleva a pensar en la relación entre presencia y ausencia. En eso esto es lo maravilloso de esta imagen. Los cuerpos que no están, están. Y hay un matiz de sentimientos, hay un horizonte sentimental en esta imagen, un horizonte emocional. El aula, ese horizonte, yo no sé ahora, yo no lo estoy sintiendo ahora, en el aula ese horizonte emocional, sentimental, los alientos, las atmósferas, los sudores, los olores, los murmullos, los bostezos, los cuerpos que se levantan y se van, hay un movimiento, hay un estado vivo. Y yo quiero decir, déjenme decir que lo extraño. Y mientras lo extraño, me doy a este zoom también, porque es darse al zoom, darse a esta imagen en la que me estoy viendo, gesticulando, es horrible, pero me doy. Me sumerjo también en ese espacio. Por supuesto que la relación entre presencia y ausencia no se resuelve, no es que acá estamos ausentes y en las clases estamos presentes. Por supuesto, es así, es cierto, se puede estar ausente en la clase, se puede estar ausente haciendo el amor cuando los cuerpos se entrechocan, se entretejen y se acarician. La ausencia sobreviene como un misterio incontrolable. Es un estado de fuga, de distancia, de soledad. También es un estado de retiro. Es decir, en toda presencia hay multitudes de ausencias y en toda ausencia hay presencias que pujan por hacerse lugar. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es ese extrañamiento de los objetos sumergidos en un hilo conversacional oscuro y que remeda y recuerda el momento encendido de la palabra. Porque esta imagen es una imagen del silencio. E incluso está el piano ahí ardido, el piano quemado. Bueno, quiero hablar ahora de las debilidades. A mí me parece que uno de los grandes temas que este cuatrimestre, esta cátedra quiso plantear es a partir de un texto de Simone Weil que les propongo leer, volver a pensar el problema de las debilidades. El problema de las debilidades que lo puso en los últimos 10 años en discusión el movimiento de mujeres y disidencias de género en la Argentina, es decir, el movimiento que podríamos llamar el movimiento de las debilidades, la furia de las debilidades.
Me parece que es un gran lugar de apoyo para pensar lo que nos está pasando en estos tiempos. Primero quiero recordar unos versos del taoísmo, que tal vez están escritos 500 años antes de los tiempos cristianos por un autor o un conjunto de autores que se conocen con el nombre de Lao Tse. Uno de los aforismos que están en estos versos del taoísmo, el libro se conoce como el libro del Tao y el autor se conoce como Lao Tse. Recuerden, 500 años antes de la llamada era cristiana. Dicen así: nada hay en el mundo más blando y frágil que el agua. Sin embargo, solo ella puede moldear la roca más dura y fuerte. Lo débil puede vencer a lo fuerte. Lo blando puede vencer a lo duro. Repito, nada hay en el mundo más blando y frágil que el agua. Sin embargo, solo ella puede moldear la roca más dura y fuerte. En eso es irreemplazable. Lo débil puede vencer a lo fuerte. Lo blando puede vencer a lo duro. Yo muchas veces leí estos versos, muchas veces leí este libro, y siempre me incomoda, por eso quiero hacer un comentario, de que tal vez se podría pensar en el encanto de una debilidad que no venza la fuerza. Porque vieron, aquí hay lo débil finalmente puede vencer a lo fuerte. Es esa idea de que el agua, lo más blando y frágil, puede moldear una roca dura y fuerte. Y entonces el desenlace es que lo blando puede vencer a lo duro. Y está en juego ahí la idea de vencer, que es la idea de doblegar, la idea de más poder que. Y yo creo que no nos conviene esa idea. No nos conviene la idea de la vida como una circunstancia de lucha o de confrontación donde se trata de vencer. Por eso planteaba, tal vez se podría pensar en el encanto de una debilidad que no venza la fuerza, que no se interese por ganar esa partida, una debilidad soberana. Es una cosa que me gustaría pensar, la soberanía de las debilidades. Hay un gran proyecto político en esta afirmación. Una debilidad soberana, una fragilidad que copule con lo que se desvanece, una suavidad que aloje lo que truena y estalla, una delicadeza que acoja lo irremediable, una común debilidad que fantasmee a través de los muros de todas las fortalezas. Me voy a tener un cachito en algunas de estas afirmaciones. Vinculo debilidad a fragilidad, a suavidad, a delicadeza. Si ustedes ven, ahí se arma una serie. Es una serie de... Sí, es una serie de sensibilidad. Son condiciones de la sensibilidad, ¿no? La suavidad, la delicadeza, la fragilidad, la debilidad. Una debilidad que fíjense que es tratar de pensarla no como opuesto a la furia. Por eso un sintagma es debilidades furiosas, debilidades de la bronca, o la bronca de las debilidades, insurgencias de las debilidades, es decir, es pensar la potencia de la debilidad, y no la fuerza como aquello porque el problema de la fuerza es que ahora lo vamos a ver, inmediatamente tiene relación con el paradigma de la virilidad, del machismo y del patriarcado, y de la guerra, y del odio y de la crueldad. Entonces, poder objetar el problema de la fuerza, y esto lean el texto de Simone Weil, que es maravilloso, es esclarecedor, es emocionante. Una mujer de menos de 36 años escribe un texto en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, planteando que el paradigma de la fuerza es el paradigma de la guerra y que el mundo europeo organizó
la civilización en torno al ideal de fuerza, y ese ideal de fuerza es la barbarie de la civilización. Y este punto me parece urgente para pensar hoy. Y además, para que quienes están cursando la materia de grupos, esta no es una clase de grupos, pero es una clase que es una exposición muy arraigada en esa materia. Piensen que hay un paradigma de los grupos que es que se naturaliza con una inocencia y con una especie de ¿cómo decir?, de ideal, ¿no? de idealización incuestionable, que es la unión hacia la fuerza. Es decir, la idea de la unión, es decir, como la construcción de una fuerza. Hemos visto muchas veces esa imagen, ¿no? De que alguien quiebra una rama, pero si ponen muchas ramas, las ramas se vuelven invulnerables. Y esa idea de sociedades invulnerables, de conjuntos invulnerables, de civilizaciones invulnerables, de naciones invulnerables, es la idea del ejército y la guerra. Y no hay capitalismo sin esa idea, y no hay patriarcado sin esa idea, y no hay colonialismo sin esa idea, y no hay normalidades sin esa idea. Porque si una función tiene que cumplir una facultad como esta, es poder construir un pensamiento disidente con la fuerza de las normalidades. Fuerza de las normalidades porque las normalidades fuerzan. ¿Fuerzan qué? Fuerzan la homogeneidad, fuerzan la regularidad, fuerzan el aplanamiento de las diferencias, fuerzan la expulsión de las disidencias, fuerzan la estigmatización de las anomalías. Por eso se trata de darle lugar al mundo de las debilidades, al mundo de las fragilidades, a las furias de las suavidades, a la lucha de las ternuras. Por eso la otra idea es una común debilidad que fantasmee a través de los muros de todas las fortalezas. Es ese flujo de la debilidad que fantasmee me gustó como idea, ¿no? Es decir, que sería que atraviese, que conspire, que contamine, para usar, ¿no? Es decir, que contagie las fortalezas. ¿Que las contagies de qué? Que las contagie de fragilidad. Tal vez necesitamos un virus con la fuerza del COVID, pero un virus de fragilidad. Bueno, Simone Weil les decía en 1940, pone a la vista la idea de fuerza, pone a la vista cómo la idea de fuerza concita voracidades guerreras, incisiones de las carnes y goces criminales. Ahí deténganse en un momento, no digo subjetividades, sujetos voraces o sujetos crueles, sujetos de guerra, personas de guerra, soldados, milicos, no, voracidades. A mí me parece que la cultura, el sentido común, el mundo que vivimos es un mundo donde muchas veces somos absorbidos por una voracidad que produce nuestros sentimientos. Cuando esas voracidades nos gobiernan, esas voracidades se vuelven guerreras, hacen incisiones en las carnes y tienen goces criminales, porque hay una relación entre la fuerza y la violación, la fuerza y la violencia, la fuerza y el abuso, la fuerza y el empobrecimiento de grandes poblaciones del mundo, la fuerza y la muerte. No la fuerza y la muerte. La fuerza y el crimen, la fuerza y el genocidio. A mí me parece que si ustedes leen con atención el texto de Simone Weil, ella pone, es decir,
piensa claramente que el imperativo de la fuerza, ese imperativo de debes ser fuerte, debes ser fuerte, debes tener fuerza, ese imperativo, sobre todo debes ser fuerte, esa idea de la ontología de la fuerza como la ontología del ser, el ser fuertes, ese es el espectáculo de la virilidad. Y el espectáculo de la viralidad, que es el espectáculo de la fuerza, es el espectáculo del poderío, del dominio, de la posesión y la vejación. 4 palabras que hay que tener presentes: la idea de la fuerza y el poder, y de todos los poderíos, de todas las ilusiones, de todas las arrogancias del poder, de los delirios del poder, de todas las formas de dominación, de todas las formas de posesión y de todas las formas de laceración. Por todas estas razones hay que poder, pues, quiero poner aquí en cuestión la idea de fuerza. Y esto lo decimos también porque se trata de un pensamiento lastimado. El de Simone Weil, uno podría decir, Simone Weil escribe lastimada por esplendores patriarcales que idealizan valentías y corajes. Eso son otra cuestión que está, que habría que poner en discusión, ¿no? El ideal de las valentías y de los corajes. Aquí quiero plantear una idea. A mí me parece que si queremos pensar lo común, el común estar, los distintos modos del estar en común, que se podrían llamar las distintas estancias posibles de lo común, habría que pensarlos fuera de los alardes de la fuerza. Y la idea es las acogidas de la debilidad, en las acogidas de la debilidad, o sea, en las formas hospitalarias de la debilidad, pervive el sentido de lo común, no el sentido común. El sentido común se organiza bajo la idea de la fuerza de la mayoría. Ese es el problema del sentido común. El sentido común conquista, doblega, cautiva nuestros desamparos porque nos protege en una fortaleza que es la de pertenecer a lo que piensa la mayoría. El sentido común dice la mayoría piensa tal cosa. El pensamiento de las derechas es el pensamiento del sentido común porque construyen la idea de que son la mayoría. La mayoría, es decir, dicen en la televisión, la mayoría de la gente piensa, es esa idea, es decir, el comprimir, ¿no?, el desamparo y al mismo tiempo protegerlo en la idea de lo común, pero del sentido común. Por eso acá la diferencia esta es muy importante. Si estuviera en el aula diría, anoten pregunta del parcial, distinga entre el sentido de lo común y el sentido común. Sobre esto en el libro Sensibilidades ese libro se dedicó a pensar explícitamente esta distinción. Hay otro plano del de la fuerza, es el de lo que Foucault llamó la biopolítica, o el biopoder. El biopoder es la construcción científica de una civilización que se organiza bajo el imperio de la fuerza. Así, bajo el imperio de la fuerza, se clasifican poblaciones vulneradas, se las llama vulnerables, pero hay que decirlo claramente, no hay gente vulnerable, es decir, porque está expuesta en un desamparo porque no lograron construirse una seguridad, sino que han sido vulneradas por un sistema que las necesita así, que las produce así, que las expulsa así. Entonces, las poblaciones vulneradas siempre necesitan tutelas, la tutela de la fuerza. En el catálogo de las vidas vulneradas, en el siglo XVIII,
y esto se encuentra en toda la bibliografía que se puede consultar sobre cómo se clasificaban las poblaciones del siglo XVIII. Está en el libro de Le Bon, sobre el que Freud piensa el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, o el texto de Ramos Mejía en la Argentina, que es más o menos de la misma época, se llama Multitudes Argentinas, que también se basan en Le Bon. En el siglo XVIII, ¿quiénes figuraban entre las flojeras vivientes, entre las vidas vulneradas vivientes, entre las fragilidades indeseadas? Bueno, las mujeres, las infancias, las insanías, las existencias esclavas y las criaturas animalizadas. Parece que la idea de debilidad siempre fue una idea que el ideal de la fuerza utilizó para designar cuáles eran las vidas que necesitaban ser tuteladas. Hay una relación entre el imperativo de la fuerza y la justificación de la tutela. Bueno, y en estos días se agregan poblaciones expulsadas, empobrecidas, hacinadas, y también las vejeces. El año pasado las vejeces aparecieron como esa debilidad que debía ser tutelada, que debía ser regimentada. A mí me parece que no hay vidas más propensas que otras para absorber corrientes de dolor, de miedo, de peligro en una pandemia. Las existencias blindadas están en riesgo aunque no lo sepan. La protección reside en una común detención, en una común demora que permita sentir lo que está dañando. Una común demora podría absorber demasías que si no solo afectarían a las mismas sensibilidades de siempre. Quiero decir algo sobre esto. ¿Cuáles son las mismas sensibilidades de siempre que absorben las demasías? Con pandemia y sin pandemia. Con pandemia más. ¿Cuáles son las mismas sensibilidades de siempre que absorben el dolor, que absorben la angustia, que no están blindadas, que no están amuralladas en una gran seguridad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Son las vidas que absorben la angustia. Son las vidas que absorben las demasías negadas por las normalidades. Y se las llama vidas desquiciadas. Son las vidas a las que nos dedicamos nosotros. Las vidas que fueron encerradas en los hospicios, en los manicomios. Las vidas medicalizadas. Esas son las vidas no blindadas. Bueno, la medicación es, como falló el blindaje de las normalidades, la medicalización es el blindaje de los laboratorios. Hablando del blindaje de los laboratorios, tiene que haber una declaración de conjunto estudiantil en la Argentina, que se liberen las patentes de las vacunas, que todos los medicamentos sean gratuitos. No puede haber privatización de vacunas ni de medicamentos. ¿Solamente estudiantil? Una común demora, una común suspensión que permita sentir lo que nos está dañando. A mí me parece que esta sería la urgencia, ¿no?, de quienes estamos en el campo de esta facultad, ¿sí?, de estar pensando en espacios de una común demora, de una común detención, para poder hablar de lo que nos está pasando. Por eso en un momento yo dudé, en lugar de seguir con esta exposición, por ahí hablar de lo que nos estaba pasando. Los espacios de prácticos tienen, eso lo planteamos el año pasado, no hacer de una cursada como siempre,
pensar en los prácticos como el dar el espacio para pensar lo que está pasando en la vida. No nos importa enseñar grupos. ¿Qué vamos a enseñar de grupos? ¿Cómo va a ser la vida en común y a quién más? Si no sabemos eso, hagamos lo que sabemos, dar espacio para que circule la palabra que pueda nombrar lo que nos está dañando. Que la pueda nombrar como sea, a veces con la cámara apagada, en silencio, muteado. Que se sepa que hay un espacio donde eso puede pasar aunque no participe ahí. Que se sepa que hay una hora donde se puede hablar de lo que nos está pasando, aunque yo no abra mi micrófono ahí, ni me conecte en ese momento. Saber que hay un lugar donde eso puede ser pensado. Hay un lugar de suspensión, de demora. Hay una común demora en algún lado. Eso es lo que nosotros sabemos crear. No lo sabemos crear. Muchas veces no lo sabemos. Tenemos que inventar aquello que no sabemos. Crear espacios de una común demora para poder pensar y sentir lo que nos está dañando. Hay una voz que todos conocemos, que acompaña y alienta a sensibilidades expuestas. Fíjense, no digo personas expuestas, individuos expuestos, sujetos expuestos, o agonizantes o desfallecientes, digo sensibilidades. Busquen o discutan en los prácticos por qué decir sensibilidades, sino decir individuos, personas, sujetos. ¿Por qué decir sensibilidades? Hay una voz que acompaña sensibilidades que agonizan, que están enfermas, que se están desfalleciendo, que están exhaustas. Y es una voz que emociona, y es una voz que se susurra, y a veces con un gesto de un puño, que dice fuerza. Es una sola palabra que se pronuncia con énfasis, o con suavidad. Fuerza. A mí me parece que en esa palabra, que es la palabra que estamos cuestionando, pero en ese momento, cuando se dice fuerza, yo creo ver ahí lo que me gustaría llamar una amorosa transfusión de ánimo. Esa palabra se dice fuerza y yo dije con suavidad o con énfasis, pero a veces acompañada con la mirada, mirando a los ojos, apretando la mano, dando un abrazo o insinuándolo a 2 metros de distancia. Fuerza. Por ahí se podría decir en un cuadradito por Zoom, tal vez, en el chat, tal vez. Fuerza. Son otras formas, no son las del susurro o el énfasis o el apretón de mano o de la mirada. No hay contacto de miradas en estos cuadraditos. Entonces quería retomar esa idea, ¿no? Esa transfusión de ánimo, ese momento de las ternuras sin otro poder que dan la cercanía. A mí me parece que este es un momento que hay que volver a repetir esta frase. Es un momento de evitar los contagios. Es el momento de dar la cercanía. Y de fuerza como transfusión de ánimo es muy diferente a la que dice tenés que ser fuerte. El imperativo tenés que ser fuerte demanda, reclama, culpabiliza. ¿Sí? Y lo peor que te puede pasar es que alguien te diga tenés que ser fuerte. Es decir, como imperativo. Es decir, eso es una demanda. No podés decir, es como si no tuvieras derecho a la debilidad. Por eso planteaba antes la soberanía de las debilidades. El derecho a la debilidad. Un derecho a la debilidad que puede ser, que no es una debilidad como que requiere o pide tutela. Es una debilidad que puede estar furiosa. Profe,
Lo que está diciendo me hace acordar a una expresión de Che Guevara que decía, aprender a ser fuerte sin perder la ternura. O sea, me parece que puede haber una posibilidad de algún tipo de fortaleza que no descarte la posibilidad de permanecer en ese estado de ternura, del poder sentir, del Bueno, poder pero ser. muchos años después de la guerrilla, muchos años después de la lucha armada, de las luchas emancipatorias y armadas de la década del 50, 60 y 70, muchos años después de ese ideal revolucionario, tal vez también nos queremos desprender ahora de la idea de fuerza. No para contaminarla de la debilidad, es decir, y hacerla compatible, sino porque hemos comprendido que bajo la idea de fuerza está esto que decía antes, está el imperativo patriarcal, el imperativo capitalista, el imperativo de las normalidades, y que centrar el problema en la discusión de la fuerza es centrar una de las tareas de la lucha política y del pensamiento en el presente. Por supuesto que la idea del Che de introducir la ternura en el contexto de la fuerza, la guerra, la batalla, es una idea que queremos, que nos simpatiza, que nos emociona, pero no estamos viviendo la guerrilla de los 60. Estamos viviendo otro momento, otras necesidades. Estamos viviendo movimientos que no habíamos vivido. Tenemos que recuperar los ideales de los 60, los ideales emancipatorios, desde una común fragilidad, desde una común debilidad. Yo quiero aclarar que yo no adhiero. No importa pero no son discusiones personales. Pero evocaste un sintagma de época maravilloso, y déjame decir que ese sintagma de época lo estoy reformulando de otra manera. No lo repito, no lo pongo como epígrafe de mi trabajo. Claro, pero yo quiero aclarar que yo no adhiero a los ideales de guerrilla, de la imposición por la fuerza, sino a la idea de no una cuestión de fuerza, sino a una cuestión de temple, de resiliencia, de capacidad de ser, que va más allá de una cuestión de fuersa o una idea de lo que se considera como fuerza bruta. Pero escúchame, yo no digo que vos no vuelvas esto una conversación, no se trata de conversar, no es así. Vos podés decir, vos evocás un sintagma que a mí me afecta porque lo conozco. Y entonces yo te respondo a ese sintagma, no a lo que vos dijiste, con otra idea. Porque acá es otra idea, estamos inaugurando algo que en nuestra facultad no se habla, y que es de la soberana libertad, de la digna debilidad, de la soberanía de las debilidades. Estamos introduciendo otra cosa. Y al mismo tiempo estamos rompiendo. Por eso me parece muy importante la distinción de la voz que se acerca a una corporidad doliente y le infunde el entusiasmo de la palabra fuerza, de distinguir el imperativo tenés que ser fuerte. Me parece que este es el aporte de esta clase. Distinguir esto. Es una distinción clínica imprescindible. Salir del imperativo moral tenés que ser fuerte, por todo lo que además dijimos de ese imperativo, de la fuerza. Todo lo que supone ese imperativo. Supone la normalización. ¿En qué momento en la clínica se impone esta cuestión del ser fuerte? Es una pregunta. Bueno, la expresión tenés que ser fuerte, es imperativo de tenés que ser fuerte, se transforma en una demanda clínica, porque si vos atendés una fragilidad y estás esperando, es decir, imperativo de peso que no le permite alojarse en su debilidad. Vos tenés que crear espacio para alojar la debilidad, y para alojar la debilidad, primero la tenés que reconocer como una gran potencia.
Claro, pero plantear o sea, plantearle, digamos, hablando de clínica, ¿no? Plantearle a un paciente, vos tenés que ser fuerte. En un punto establece una brecha que uno como terapeuta, digamos, no es su lugar. O sea, no corresponde uno como terapeuta decirle al paciente que tiene que ser fuerte, sino justamente se trata de ni siquiera una cuestión de juzgar. O sea, hay cuestiones, ¿De qué? digamos, no se trata de juzgar, digamos. O sea, puede haber cuestiones de un paciente que pueda tener determinadas conductas que podamos entender que mientras que no choque con la cuestión de la legalidad, entra en el marco de lo moral, entra en el moral de lo psíquico, entonces no es una cuestión donde uno tenga que tener una intervención, decir, esto tenés que hacer así o asá, o uno tenga que romper el silencio terapéutico. Pero, digamos, no se trata de decirle a un paciente tenés que ser o no fuerte. Pero perdóname, David, no entiendo por qué me interrumpís diciendo esto. Si yo, aparentemente estás de acuerdo, que el imperativo de tener que ser fuerte es un imperativo moral que hace daño y que no acoge la debilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy completamente de acuerdo con eso. Me parece que en la clínica eso no aplica porque uno no es como terapeuta alguien para establecer qué es lo que es ser fuerte o no. Bueno, yo te digo que en la clínica es muy difícil soportar la debilidad, soportar el desamparo, soportar la angustia. Y ninguno de quienes estamos acá, ninguna de las sensibilidades que estamos en este momento compartiendo el chat, puede estar liberada sin muchísimo trabajo, reflexión en común, de la tentación, de la premura que da la insoportabilidad de la angustia. Entonces no me contestes con palabras hechas. Es decir, percibí que la situación clínica es un tembladeral y vos mismo o yo mismo podemos estar tentados por la premura de que algo pase rápido. Es muy difícil alojar la angustia día tras día. Es muy difícil alojar el inmovilismo del dolor. Entonces, poder sostener, porque vos lo que tenés que acá incluir, no es el problema, porque no hicimos esta reunión para decir que la clínica psicoanalística o la que sea no tiene que tener un imperativo moral. Eso ya ha sido dicho. Acá lo que estamos introduciendo es otra cosa. Es decir, estamos introduciendo la visualización de la fragilidad como una potencia. A mí me gustaría que vos pienses sobre eso. Para que todos pensemos sobre eso. Queda poco tiempo y me faltan muchísimas cosas para plantear. ¿Quieren que dejemos acá y hagamos una conversación? No sé quién me orienta en esto. Y que participe alguien más, porque si no, la participación queda... Hay 121 personas y es un diálogo solo con David. Yo preferí seguir escuchando la presentación. Profe, a mí me quedó una duda, ¿te la puedo hacer? Sí. Cuando vos hablás, sí. Sí. Vos, yo tipié esto, decime si me equivoco, que nombraste algo así como que en el momento en donde uno dice fuerza como una sola palabra que se pronuncia como suavidad o énfasis, en ese momento ves ahí lo que te gustaría llamar una amorosa transfusión de algo, sea mirando a los ojos, con un abrazo o insinuándolo, perdón. Y que en el Zoom no está ese contacto, digamos, el contacto de miradas. A mí lo que no me termina de cerrar es cómo enganchamos todo esto que estás diciendo con el hecho del Zoom, por ejemplo, o sea, nuestra actualidad o nuestro día a día de ahora, que un poco es lo que hablábamos antes, se me viene a la mente lo de la autora japonesa. Entonces no me termina de quedar claro cómo enganchamos esto de la fuerza con la virtualidad, por ejemplo. O la virtualidad, ahí yo ya me estoy confundiendo, la meto y no tiene nada que ver. Sí, yo no sé cómo engancharlo. Lo que ocurre es que en esta conversación hay que recordar que hay un estado de virtualidad. Yo te estoy viendo ahora en un cuadradito. No sé cómo sería esta misma pregunta en el aula. Igual me llega tu pregunta.
no sé cómo sería mi reacción en el aula. No sé cómo sería incluso mi percepción del tiempo en un aula. Mi percepción, por ejemplo, es muy difícil tener un diálogo así, en donde hay 120 personas, bueno, yo no las estoy percibiendo. Es como que te termino hablando a vos, no sé, es rarísimo, yo no sé, no lo tengo pensado. Solo tengo que declarar el extrañamiento, y no está mal eso. Decir que es una situación que vivo con extrañamiento. ¿Por qué tengo que normalizarla y saber cómo es el Zoom? Porque, es decir, yo participo de esta experiencia sabiendo que no sé cómo es esta experiencia, sabiendo mi torpeza en esta experiencia, sabiendo mi incomodidad, mi inseguridad, mi desvalimiento en esta experiencia. Pero también conozco la otra experiencia, ¿no? De la que estoy hablando, ¿no? De esa transfusión de la fuerza en la mirada. Para mí es conmovedora. Es un momento conmovedor. Es un momento clínico y es un momento de la vida, porque la clínica forma parte de la vida. No hay que impedirse del imperativo moral solamente en la clínica, hay que impedirse el imperativo moral en la vida. La vida es un amanecer para una ética en cada segundo, no para la repetición de algo preformado que llamamos moral. ¿Cómo es esto en el Zoom? No sé. La verdad que me encuentro incómodo en el Zoom, y ese fue mi modo de decirlo. La clase se inauguró con ese sentimiento de extrañar y de extrañamiento, y eso es lo que quise decir con esta maravillosa imagen. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, si puede continuar con lo que estaba diciendo, lo agradecería. No, ya no, porque faltan 10 minutos para las 10 y no tengo ya energía para plantear el otro tema. Está bien, lo comprendo. Quería, como en todo caso, repasar las cosas que planteé o responder alguna pregunta. Planteé la idea de maraña, la clase como maraña, como infinitos hilos enmarañados, y quiero decir que hay marañas que conforman una especie de colchón donde uno se siente cómodo y es mullida, una maraña mullida donde se puede descansar, y hay hilos que irritan la piel, que lastiman, hilos que molestan, hilos que quitan el aire, ¿no? Esa maraña no siempre es confortable. Hay momentos de una conversación que no son confortables. Entonces, quiero que piensen ese estar en común como estar enmarañados, que puede ser confortable o puede ser muy incómodo. La idea de las madejas, en las madejas que se extienden en una conversación, en una clase, y tal vez en el Zoom pase lo mismo. Digo, tal vez en el Zoom pase lo mismo porque no he pensado. Aunque he escrito sobre el Zoom y algunas cosas, algunos fragmentos, es algo que estoy viviendo. En esas madejas están los caprichos, las obligaciones, los deseos, dije las curiosidades, y voy a agregar algo que quiero incluir dentro de los caprichos y las curiosidades. En esa conversación se despliegan los saberes previos o conocimientos previos que se resisten a escuchar lo que se está dando por primera vez. Y se trata de traducir lo que se está diciendo a lo que yo ya sé, ya leí, ya pensé. Esa es una violencia conversacional que hace mal, es un hilo que ahoga.
porque es un hilo que dice todo el tiempo, esto es aquello, esto es eso, usted no dijo esto, faltó eso. Esa idea de la objeción, que es el estado de la desconfianza de la maraña. La desconfianza en la maraña hace que eso que podría ser mullida, la mullida confianza del darse a la clase, se vuelva en un estado de reparo, de precaución, de inminencia de la contradicción. Para pensar en común se necesita una común confianza. Y una común confianza supone la suspensión de lo que yo ya sé, lo que ya pensé, con lo que ya tenía para alojar eso que me están dando. Porque si no, no hay un dar, hay un interaccionar, una acción y una reacción. No se trata de la interacción, se trata de un común estar que no es necesariamente interaccionar, porque en la interacción hay acciones y reacciones. Una común confianza supone la suspensión de la reacción, el alojar aquello que se está dando. Y a veces en esa maraña eso no se da. Otra cosa que planteé es pensar la obra de Giotto como una común ausencia de soledades que sin embargo se enredan, lo sepan o no. Es decir, algo te pasa, lo sepas o no, con esto que pasó acá. Algo te afecta o no te afecta, te simpatiza o no te simpatiza. Ahí empieza esa otra maraña sentimental, ¿no?, de la soledad. Bueno, planteé que extrañaba los roces, los sudores, los alientos, los murmullos, ese ruido, la materialidad de los cuerpos. ¿Por qué no decir que se extraña la materialidad de los cuerpos? ¿Por qué me voy a no decir esto? No estoy hablando del Zoom. En el Zoom no hay materialidad de los cuerpos. Y no lo estoy planteando como una objeción al Zoom, lo estoy planteando como un extrañamiento, como un extrañar. Momentos de ardido, planteé la idea de momentos de ardido encuentro, lo que queda, los restos después de un ardido encuentro. ¿Se puede dar o no se puede dar? ¿Se puede dar acá o en el aula? ¿Puede algo arder o no arder? El ímpetu, el entusiasmo, la discusión, el énfasis son momentos del ardor. El enojo es un momento del ardor. Es decir, el presentar un argumento con la energía, el deseo, la potencia del enojo. Es decir, es un instante de ardor. Profe, ¿podría dar un ejemplo de maraña? Se me hace un poco abstracto. Una conversación es una maraña. Ok. Imagina una familia un domingo, es una maraña. Cuando se reunían en un domingo, un velatorio es una maraña. Es decir, toda forma de lo común es una maraña. Es decir, van bien, es decir, no solamente fluye lo que se dice, fluyen miradas, movimientos, suspiros, respiraciones, cuerpos que cambian de posición, esa es una maraña. Es decir, lo que pasa en un estar en común es un pasar enmarañado. ¿Qué quiere decir? La idea de maraña es tomar precaución y advertir que en una conversación, en un estar en común, pasan más cosas que las que registramos. Maraña es una especie de caos, de confusión, de superposición, de simultaneidad, de enredos. Por eso la imagen, fíjate, de la instalación es una imagen arácnida. La tela de araña es una maraña para capturar víctimas, para capturar, pero también para capturar deseos, para capturar un momento o para dar porque fíjate, la maraña puede ser mullida, vos podrías recostarte ahí, pero también la maraña tiene algo, es decir, como tiene algo de siniestro en la imagen, es decir, te puede absorber, por eso el estar en común nunca es totalmente un estado de confiabilidad. Pero si no hay un momento de confiabilidad, no hay común. No hay común hablar, no hay común pensar, no hay común. Es decir, y en la clase una de las cosas que a veces ocurre es que
no hay un tiempo de suspensión para que poder escuchar por dónde viene y para dónde va el otro, suspendiendo lo que vos ya sabés. Entonces hay una interrupción que es la evitación de desprenderse de lo que yo ya conocí. Es la ansiedad por frenar algo que habla con un lenguaje que no conozco, que no repite el léxico que ya sé, que no repite los lugares comunes de la carrera. Esa interrupción es un modo de la desconfianza y un modo de no querer conmover la fortaleza en la que me estoy incluyendo. Todos habitamos una fortaleza de ideas, una fortaleza de sentidos comunes de las que no nos queremos desprender. Entonces, sentarse a una clase es desprenderse del sentido común o de la fortaleza con la que ya traigo. Es entregarse a un estado de fragilidad, de escuchar algo que nunca escuché y tratar de ver por dónde va. Profe, le quería preguntar, y por casualidad, digamos, ¿usted tiene otros espacios donde podamos participar de estas conversaciones? Digamos, una cuestión de interés, o sea, porque me parece que realmente todos desde nuestro propio espacio en un punto estamos atrapados por este lugar, digamos, de los saberes de los que venimos, pero es interesante la posibilidad de deconstruir la idea de saber y empezar a, bueno, a ver, claramente yo no lo voy a poder formular como usted lo hace, ya que no, pero la idea, ¿no? De yo vengo de un lugar y tengo una necesidad de deconstruir ese lugar. Más allá del espacio que se nos ha presentado hoy, que yo la verdad lo aprecio, lo valoro y le agradezco, pero algún otro lugar de participación, estos encuentros se pueden llegar a repetir, sea dentro o fuera de la cursada. Yo hoy vengo como alumno de la materia grupos, pero realmente me interesa la posibilidad de seguir participando de estos espacios porque la verdad que es poco usual escuchar a una persona de esta manera y la verdad que es muy interesante para mí, sobre todo porque, bueno, yo me manejo dentro de lo que es un pensamiento doctrinario y adoctrinado, pero la verdad que el planteo se me hace interesante y pensar que, bueno, tengo estos espacios en un espacio y un tiempo planteados, nada, me genera angustia y la verdad me gustaría pensar que puedo contar con otra serie de encuentros. Sí, yo pienso lo mismo que vos. Se necesitan muchos espacios y nosotros tenemos en este momento el campus, los prácticos, los foros, las clases que dio Cintia los lunes anteriores, alguna otra exposición que voy a hacer yo en otra fecha a planear, y también tenemos los Instagrams, el vivo en Instagram todos los miércoles a las 21:30, iniciamos el miércoles pasado. Ese es un espacio muy querido, ahí dialogamos mucho más con el chat que acá. Tenemos el espacio de la radio, que lo sostuvimos el año pasado, se llama La Peor de Todas, va los días lunes. Este año todavía no iniciamos, tal vez iniciemos a partir de las 10 de la noche. Y tenemos la revista Dínata, donde pueden encontrar publicado ya hoy la primera parte de la exposición de hoy, y en la semana está el texto de Debilidades, que se llama Sesiones del Naufragio, esta Debilidades, y voy a publicar el de la desmentida, que no planteé hoy en estos días. También tenemos la biblioteca sonora de la cátedra, me parece que es decir, los textos a los que se le ha puesto una voz. Y si se te ocurre algún otro espacio, plantealo en el práctico y vemos cómo construirlo. Profe, disculpe. Yo quiero aclarar una cosa, es la primera vez que hago un Zoom en la facultad y me excuso por mis torpezas con el Zoom. Por ejemplo, no estoy pudiendo leer el chat y eso Te salió bien, profe, tranquilo, para una primera vez está bien. Genial, muchas gracias. Salió bien, salió bien. Bueno, gracias. Marcelo,
Si te parece, puedo dejar de compartir pantalla, entonces te van a aparecer todas las imágenes y vas a acceder al Zoom, al chat más fácilmente. Dale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá nosotros hicimos esto y lo quería mostrar, porque justo teníamos sogas. No sé si se ve, es justo parecido a la imagen de la... O sea, es como la imagen que compartía Marcelo, y es con sogas y es como una técnica japonesa. ¿Nosotros lo hicieron ahora? Sí. ¿Eh? Ay, no sé. Sí, mientras escuchábamos la clase. Y me llamó la atención que una de las sillas está suspendida. No sé si se ve, pero hay aire acá abajo. Está suspendida. Y también se mueve, si lo tocas. Y es una técnica japonesa que se llama shibari, de hacer cuando... Me estoy emocionando por Zoom. Vos sabés que después, como dicen en la radio... Y bueno, mientras escuchábamos, después mandamos en privado. Sí, después les mandamos. Pero bueno, va medio como por ahí. Y bueno, ahí está, digamos. ¿Tu nombre es? No sé si se ve, pero... Yo soy Bautista y ella es Julia. Muy bueno, chicas. Vos sabés, Karen, Julia y Bauti, te voy a decir Bauti, sí, como dice ahí. Nosotros muchas veces esto lo hicimos en las clases. Alguna vez fuimos con rollos de lana, y entonces cada vez que alguien hablaba, iba un hilo, iba del rollo de la madeja de lana a esa persona, y aquí se iba como tejiendo una red. Antes de conocer esta instalación, muchas veces trabajábamos con la idea de red. Incluso una vez lo hicimos en un examen parcial, un examen parcial en el aula mayor, toda la cursada. Lo hicimos, no sé si ustedes se acuerdan los videos ¿cómo se llaman? VHD, ¿cómo eran? Que eran unas cintas. VHS. Que eran unas cintas que estaban... Con esas cintas habíamos hecho una red en toda el aula 14. Por eso yo extraño el aula 14. Porque en esa aula hicimos de todo. Esa aula la habitamos, la descompusimos, la desarmamos, la descomprimimos tantas veces y al mismo tiempo la sufrimos tantas veces que la extraño. Pero al ver la instalación que están mostrando Julia y Bauti, la verdad que me estremece de alegría. Después había otra que estaba el celular puesto ahí y sucedía la clase. Estaba bueno también. Tenemos los videos. Pero ahora lo tenemos. En realidad, Julia y Bauti están contratados. Bueno. ¿No? Siempre te escuchamos, Marcelo. Un grupo performático que nosotros llevamos a todos los Zoom para mostrar la eficacia de nuestra iniciación, ¿no? Imagínense, esto no puede pasar espontáneamente. Que justo tengamos las sogas y estemos leyendo de mí. Y además pongas una silla que levite, la silla levitante, ¿no? Sí, se está suspendida. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Salud. ¿Algún otro comentario? Sí, profe, le quería comentar algo. Soy Carolina. ¿Verdad que no te encuentro? ¿Estás sin imagen? Sí, porque estoy recién operada. No te preocupes, no es obligatorio. El imperativo no es dame tu imagen. Ojalá ya nos conozcamos, pero bueno, primero agradecerle, me encanta como que me hace pensar mucho los comentarios que hace, todos los conceptos, ¿no? Porque es realmente como voy entendiendo que salir de los lugares comunes donde estamos como más seguros, aparecen cosas nuevas y como que un poco nos incomoda, no sabemos bien de dónde tenemos que pararnos ahora y es como esa instancia flotante, o como un poco la obra esa también, yo también estudié Bellas Artes y pensaba
Una vez recorrí una recreación de la Menezunda de Marta Minujín, que también había que recorrer espacios, fue en el Museo de Arte Moderno. Y digo, esto de la instalación también está bueno, si bien usted lo presentó en imágenes, como que vivencia hace como, no es solo lo visual, es como la percepción completa, ¿no? de esa sensación que te produce estar ahí. Y eso de esa maraña, de esa sensación por ahí de ausencia-presencia, de crear muchas incertidumbres. La imagen me pareció buena también, no la conozco al artista, la voy a buscar después. Y le quería preguntar después dónde fue la instalación. Pero nada, no, me resulta interesante, y lo de la obra me imagino lo que debe ser, si la imagen es potente, el hecho de recorrerla, ¿no? Porque, no sé, se ven como unas sillas así desacomodadas, una imagen sombría, una cosa donde hubo gente, donde unas almas que quizás sufrientes estuvieron ahí, tuvieron un mal momento, la pasaron mal, algo pasó, cierta tragedia, no sé, es muy, muy sugerente. Está muy bien eso que decís, que algo pasó y no sabemos bien qué, es decir, o algo está por pasar, pero pareciera más que algo pasó por el tejido arácnido que parece, ¿viste? Hay algo de los tejidos arácnidos que, de esto habló un autor que se llama Deligny, Fernández Deligny, para pensar un poco la vida de las sensibilidades expulsadas de todos los sistemas. Pero yo quiero plantear otro sentido en relación a lo que vos decís. Hay algo de lo arácnido, viste que vos decís, algo pasó, está muy bien eso. Estamos ante una imagen donde algo pasó y no sabemos qué. La idea de lo arácnido da la idea también de que pasó, porque lo arácnido es el dibujo del tiempo. Si no tuviéramos relojes y no tuviéramos la rotación de la Tierra, el tiempo lo diríamos en los tejidos de las arañas. De un día para el otro, ese tejido marca el paso del tiempo. Un tiempo que queda ahí, ¿no? Como la inminencia de un tejido que fue y que está a la espera de algo. Porque eso también, ¿no? Pasó algo, el tejido que dice que algo fue y ocurrió, y también está a la espera de algo. Hay algo de la inminencia, eso me gusta mucho de la obra que mostramos, ¿no? Es decir, no sabés qué pasó antes, pero hay también la inminencia, no es solamente una fotografía de la memoria la obra. Y esa inminencia tiene que ver con las marañas del estar en común, ¿no? Siempre la inminencia de que pueda pasar algo. Incluso me alegro de no haber seguido, de haber interrumpido la exposición, porque si no, la inminencia de las cosas que estamos viendo no hubiera acontecido, ¿no? Durante la conversación hubo un tejido, no arácnido, ¿no? de dos sensibilidades, creo que eran dos, tenían dos nombres propios, pero una multitud de sensibilidades en esos nombres, ¿no? En esos cuerpos, porque dos cuerpos no son dos, son la historia de muchos movimientos. Tenían sogas, esas sogas, ¿no? ¿Qué hacían esas sogas en esa casa? ¿De dónde las agarraron? Bueno, es decir, lo que ocurre en simultaneidad, eso es una maraña, eso me gusta de la palabra maraña, que es que acontecen cosas en simultaneidad, lo sepas o no. Y no saber que estaba ocurriendo esa instalación en ese cuarto, en esa sala, en ese lugar, en ese espacio, que ya casi no sé si lo soñamos, porque ahora no los veo en la pantalla, tal vez no fueron, desaparecieron, tal vez están en otro Zoom ahora, son una presencia intimidante en todos los Zoom que están en esta franja horaria. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿no? Es esa idea de lo sorpresivo y que nos permite pensar que en cada cuadradito acontecía una instalación mientras hablábamos. Es el sueño, ¿no? de una simultaneidad que evoque eso que amamos de lo común, que se llamó
dos autores franceses lo llamaron la fiesta de las multiplicidades. La fiesta de las multiplicidades. Que podría aplicarse al pensamiento mismo, ¿no? Bueno, un comentario más y nos despedimos. Alguien que cierre la conversación. No es por cerrar, pero yo quiero contar algo que está pasando en simultaneidad, que es esa invención maravillosa de hace tantos años que lleva el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace 2 semanas más o menos ha inventado el Escuadrón 421, ha armado un navío que se llama La Montaña para cruzar desde México hasta Europa, visitando algunos de los países con todas las precauciones y los cuidados que pandemia merece, y ese podemos decir que es como una especie de escuadrón de las sensibilidades. Son 4 mujeres zapatistas, 2 varones, y 1 Otroas, que es como ellos, el nombre que ellos ponen a esas otras formas que por ahí en estos lugares le llamamos comunidad LGTBIQ, disidencias y demás. Y nada, me llegó esa noticia y me parecía maravilloso como en simultaneidad de lo contemporáneo, ahí por el sureste mexicano, que es un territorio de tanta pobreza y a la vez de tanta riqueza en biodiversidad y riqueza en cuanto a invenciones de lucha, se le siguen ocurriendo maneras de resistir y de insistir que existen mundos donde quepan muchos mundos. Gracias, Verón. Gracias, profe. Ahí la veo a Laura, a Karina, que no las había visto. Bueno, nos despedimos. Aunque suene medio intemporal, me voy a despedir con un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Un fuerte Chao, abrazo. profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.